Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Aprovechando que hace no mucho salió la película Chainsaw Man Rise Arc. Bueno, aunque ya me tardé bastante, tarde como siempre, perdón. Bueno, por si no lo sabías, hace poco más de 6 meses hice un video en el cual me encargué de hacer un rediseño de uno de mis viejos dibujos referentes a un tren de hace un tiempo sobre Chainsaw Man, en especial de sus waifus. Y el día de hoy vamos a mejorar y agregarle color a este dibujo de Riz, el cual quiero colorear desde hace tiempo. Bien, dibújenlo. Primero lo primero, tenemos que comenzar con el boceto y para esto debo aceptar que ocupé demasiados detalles, tales que no sabré explicar también en este video, pero puedes dejarme en la caja de comentarios si quieres un tutorial paso a paso específicamente de este dibujo, para que tú también puedas lograr un resultado igual al mío, o incluso hasta mejor. Y bien, después de un rato de varios trazos, borrado y detallado, este es el resultado final del boceto. La verdad me gustó bastante, pero no es todo aún. Ahora lo que tengo que hacer es delinear cada parte de su rostro con extremo cuidado, ya que este trazo va a ser permanente y cualquier trazo, por más que simple se vea, puede arruinarme el dibujo. Tengo que ir calma a calma, paso a paso, línea a línea y tomarme mi tiempo. Aunque no lo creas, aquí me tomé una hora para poder lograrlo, y aunque no lo creas, está lleno de puro detalle. Para finalizar, terminé ocupando un plumón negro para hacer líneas clave, engrosar y darle más detalle, para al final borrar todo el boceto anterior y dejar limpia la hoja y el trazo. Así es como quedó. Este es el resultado del trazo y parece que hasta una impresión. Bien, como en el dibujo anterior, la idea es generarlo con un toque de acuarela, porque la verdad me gustó bastante, y para eso voy a ocupar este paquete de acuarelas que terminé comprando hace no mucho, el cual al parecer las acuarelas son de buena calidad, ya los usé, pero te voy a dar con un pequeño unboxing por si quieres animarte a comprarlo. Claro que no estoy patrocinado. Ya al abrir el paquete, lo primero con lo que te encuentras son estas acuarelas, un lápiz, un pincel, un sacapuntas, un par de esponjas que creo que es para esparcir la pintura, no lo sé bien. Alguien que lo sepa que me deja aquí en la caja de comentarios. Y también esta especie de pincel con un espacio o válvula de agua, la cual te ayuda mucho con humedecer los pigmentos y te ahorra bastante trabajo. Y también viene con esta tablatura como para identificar colores, y este pequeño paquete de hojas de acuarela, son como 8 piezas, las cuales ayudan bastante para la práctica. Si te quieres animar, el link lo dejaré aquí abajo en mi descripción, y después de todo esto, continuemos pintando. Voy a comenzar con el color carne o durazno para dar el color base a su piel. Este lo aplicaré por toda su cara y cuello, y otros detalles más. Acto de seguido de escoger el color verde para sus ojos, el cual aquí no va a ocupar bastante, además va a ser bastante rápido. Una vez acabado, voy a utilizar el característico color morado para su cabello y lo esparciré con cuidado en toda el área específica, utilizando pinceladas sin tener que pasarme de agua y que no se me chorree todo, porque una vez chorreado, adiós dibujo. Para finalizar, voy a utilizar el color negro para su collar y te ocuparé un poco más de agua para hacer sombras en su blusa o camiseta. Si te llegas a preguntar cómo es que se limpia este pincel, simplemente hay que enjuagarlo y ya está. Simplemente sí, hasta que el agua salga limpia. No tiene mucha ciencia. Una vez seco, deje comenzar dando detalles y comenzaré dando pinceladas con el color oscuro para poder darle un poco de volumen a su cabello. Varias pinceladas para poder agregarle la textura adecuada. Acto seguido de varias pinceladas con un color azul más claro, negro y morado para iluminaciones. Una vez hecho eso, tendremos el cabello completado y continuaremos a la siguiente fase. Cabe resaltar que no hay que ocupar tanta agua, porque si no, esta vez con un exceso podríamos pasarnos y al romper la hoja todo nuestro esfuerzo se iría a la basura, literalmente. Así que pinceladas con agua controlada y con paciencia, por favor.
Una vez seco el cabello voy a encargarme de darle un poco más de vida a su piel utilizando tonos rosas, diluidos con bastante moderación de agua para que no parezca demasiado rojizo y se vea mal. Aquí lo que busco es que se vea algo natural para continuar después con las sombras. Si le pongo demasiada pintura o muy poca agua se va a ver bastante saturado y hay que mantener un control en el agua para que se vea algo natural y no tan exagerado, ya que donde llegue a pasarme o tenga un error, ese error va a hacer que no se vea para nada bien y no habrá manera de poder repararlo, simplemente haría un manchón y no quiero eso. Una vez terminada la piel voy a pasarme a los ojos y toca darle ese detalle más vivo todavía al personaje con darle apariencia a su vista, lo cual le da mucha más vida y característica, ya que si no lo sabe los ojos son la ventana del alma, o bueno, por ahí lo dicen. Si bien ya se ve prácticamente terminado, quiero darle unos detalles más con estas plumas. Lo único que voy a hacer con estas plumas es agregar detalles pequeños los cuales ayudarán a remarcar o inclusive darle un poco más de apariencia todavía mayor al dibujo, agregando detalles pequeños como sus ojos, labios, boca, mejillas, nariz y otros posibles detalles en su rostro y su camisa. Solo me centraré en hacer detalles pequeños para no arruinar el dibujo y agregar detalles visibles los cuales le darán un poco más de apariencia. Ahora con la pluma de gel blanco me voy a encargar de hacer iluminaciones en su cabello. Si bien el dibujo ya se ve increíble, ahora creo que le daré un poco de más de vida. Voy a utilizar un poco de verde para hacer un par de manchas. Quiero que parezcan como una tipo de explosión detrás de ella. Ahora utilizaré un poco de rosa para hacer un pequeño contraste entre esos dos colores. Agregar otro par de manchas y ahora usaré morado para hacer un contraste de fondo, lo cual hará que los dos colores anteriores resalten más. Como no me quiero gastar solo el color morado, voy a agregar un poco de azul para darle un poco más de oscuridad. También un poco de rosa para hacer un pequeño resalte. Y voy a oscurecer un poco más el verde. Y después de tanto tiempo, tantas horas de sufrimiento, por fin hemos concluido este increíble dibujo de Rizzy de Chainsaw Man. Admito que me divertí tanto dibujándolo, la verdad me gustó mucho utilizar el estilo de acuarela. Parece que se está volviendo uno de mis estilos favoritos actualmente. Además de que te ayuda bastante y te ahorra bastante trabajo a la hora de colorear. La comparación es abismal, al instante se nota el tiempo que ha pasado desde que dibujé el primer diseño hasta ahora y estoy feliz con el resultado. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y dejar un like, eso me ayudaría muchísimo y me inspira a seguir dibujando. Yo soy Ale y no te olvides de dibujar.